Buen día. Vamos a trabajar los ejercicios correspondientes a la guía número 1. Entonces el ejercicio 1 dice, ubica cada uno de los siguientes ángulos debajo de la correspondiente figura. Entonces me dan los ángulos para asignarlos a cada una de estas figuras. Primer ángulo es un ángulo de 120 grados. Recordemos que este ángulo de 120 grados es un ángulo obtuso, mayor de 90 pero menor de 180. Si observamos, el ángulo obtuso que tenemos aquí sería este. Pues este se le puede asignar el valor de 120 grados. Segundo, ángulo B igual a 190 grados. Recordemos que un ángulo llano es 180 grados. Este ángulo B es 10 grados mayor que un ángulo llano, entonces debemos ubicar un ángulo que sea de 190, en este caso sería este. Hasta aquí tendríamos un ángulo llano y 10 grados más me darían 190 grados. Entonces este sería 190 grados. Tercero, un ángulo de 45 grados. Este es un ángulo agudo, menor de 90 grados. Entonces el ángulo menor de 90 grados sería este. Este sería de 45 grados. Cuarto, un ángulo de 285 grados. Si observamos, el plano está dividido en 4 regiones iguales. Entonces lo podemos tomar como 0, 90, 180, 270 y dando la vuelta completa sería 360 grados. Este ángulo es de 285, 15 grados mayor que 270. Entonces aquí tenemos 90, 180, 270 y un poco más de 270, 15 grados mayor sería 285. Este ángulo sería de 285 grados. Y por último, este ángulo de 270, ya sabemos que si el plano se divide en 4 regiones iguales, esta primera sería 90, esta sería 180, esta sería 270 y esta sería 360 grados. Entonces aquí serían 90, 180, 270. Este sería el ángulo de 270 grados. Ejercicio número 2. Calcula la medida del ángulo indicado por el arco en cada figura. Entonces, en la primera figura, digamos que esta es la A, se me presenta un ángulo recto, un ángulo de 90 grados y está dividido en dos ángulos. Uno de ellos es 75 y el otro es el que debemos hallar. Entonces, entre los dos forman 90 grados. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto le hace falta a 75 para llegar a 90? Fácilmente podemos decir que es 15 grados. Entonces 75 más 15 me da 90. La B me dice que debemos calcular este ángulo denotado por este arco. Si observamos el ángulo que me dan de 135, si lo sumo con el ángulo desconocido, que es este, me da un ángulo de una vuelta completa. Recordemos que un ángulo de una vuelta completa es de 360 grados. Entonces, si a un ángulo de una vuelta completa yo le resto el ángulo que conozco de 135 grados, me iría a dar 5, 2, 2, 225 grados. Quiere decir que este ángulo es de 225 grados. El C me dice que debemos hallar este valor de este ángulo, pero me dan este de acá, es similar al anterior. Entre los dos forman un ángulo de 360 grados. Entonces, si a 360 grados yo le resto 215 grados, esto me daría 5,
1, 145 grados. Y finalmente me dan para hallar este valor de este ángulo. Entonces este sería, 145 grados. Me dan para hallar este valor. Sabemos que entre aquí se forma un ángulo, aquí se forma un ángulo llano. Estos dos ángulos, el de 70 que conozco y el que debo hallar, son ángulos adyacentes. Su suma es 180 grados, la suma. Entonces, si uno de ellos es 70, el otro debe ser 110 grados, porque sumados generan el ángulo llano de 180 grados. Ejercicio número 3 dice: a continuación se dan algunas ecuaciones que involucran ángulos. Encuentra los valores de los ángulos desconocidos en cada caso. Recordemos que en una ecuación pues debemos tratar de dejar el valor de la incógnita solita. Entonces vamos a hacer la A. Ángulo, debemos hallar el ángulo alfa, pero ese ángulo está acompañado de 45 grados. Entonces para eliminar este 45 tenemos en cuenta su opuesto, que sería menos 45 grados. Y eso lo hacemos tanto a la izquierda como a la derecha. Restamos 45. Entonces aquí me daría que alfa, este 45 se cancela con este 45 y me quedaría que 180 menos 45 es 135 grados. El B, vamos a hallar el ángulo teta. Ángulo teta está acompañado de 34 grados. Tenemos en cuenta el opuesto de más 34, que sería menos 34. Restamos tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces tendremos que el ángulo teta, este 34 se va con este 34 y me quedaría que 90 menos 34 sería 56 grados. El C, debemos hallar el ángulo beta. Entonces me dice que el ángulo beta, más yo puedo hacer esta suma, 30 más 10 daría 40 grados, igual a 90. Ahora sí vamos a tratar de despejar el ángulo beta. Está acompañado de 40 grados positivo. Tenemos en cuenta el opuesto, que sería menos 40. Al lado derecho también resto esa misma cantidad. Y finalmente tendríamos que este 40 se cancela con este 40 y 90 menos 40 me daría 50 grados. Bien. Siguiente ejercicio. Dice: sin utilizar el transportador, calcula la medida de los ángulos desconocidos en cada figura. Entonces vamos a hacer la primera. Este ángulo es un ángulo recto dividido en dos ángulos. Quiere decir que estos dos ángulos deben sumar 90 grados. En otras palabras, son ángulos complementarios. Si uno de ellos es 70, pues el otro fácilmente podemos calcular que es de 20 grados. 70 más 20 da 90. B. Me piden hallar este valor de este ángulo X, pero me indican este cuadrito. Este cuadrito quiere decir que esto es un ángulo de 90 grados. Entonces, si ese es 90, este otro ángulo también será de 90, porque entre los dos deben formar este ángulo llano, que sería de 180 grados. Entonces, este es 90. Quiere decir que este ángulo de 90 se dividió en dos, uno de 56 y este de acá. Este ángulo de 90 se dividió en dos, uno vale 56 y el otro es el que debemos hallar. Entonces la pregunta sería: ¿cuánto le hace falta a 56 para llegar a 90?
fácilmente podemos decir que sería un ángulo de 34 grados. Bien, la C. Vuelve y se nos presenta un ángulo de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados está dividido en tres ángulos, uno de 10, uno de 45 y uno que debemos hallar. Entonces, si sumamos 45 más 10 daría 55. ¿Cuánto le hace falta a 55 para llegar a 90? Fácilmente nos podemos dar que ese ángulo es un ángulo de 35 grados. Bien, el D. Este ángulo es de 90. Observemos que aquí se intersectan dos líneas rectas. Cuando se intersectan dos líneas rectas tenemos ángulos opuestos por el vértice. Entonces, este ángulo de 90 sería opuesto por el vértice a este ángulo. Quiere decir que este ángulo también será de 90 grados, este de aquí. Serían opuestos por el vértice este y este. Este es de 90, ¿sí? Pero está dividido en dos, uno de 45 y el otro es el que debemos hallar. Entonces, ¿cuánto le hace falta a 45 para completar los 90? Pues sencillamente podemos decir que este ángulo también es de 45. Entonces, esta semirrecta viene siendo la bisectriz de este ángulo de 90. Bien, vámonos con el E. Ya sabemos que estos dos ángulos que nos dan son ángulos adyacentes cuya suma es 180 grados. Entonces, uno de ellos es 38. Debemos calcular el valor del otro. Entonces, ¿cuánto le hace falta a 38 para llegar a 180? Por medio de una resta podemos darnos cuenta que ese ángulo sería de 142 grados. F. Vuelve y se nos presentan dos ángulos adyacentes cuya suma es de 180 grados. Me dan el valor de uno de ellos, que es 138, para calcular el valor del otro. Entonces la pregunta, por medio de una resta, si a 180 le quitamos 138, nos daremos cuenta que este valor será de 42 grados. Finalmente, tenemos un ángulo llano. Este ángulo es un ángulo llano, ya sabemos que su medida es 180 grados, dividido en tres ángulos, uno de 50. Este cuadrito aquí me dice que este vale 90 grados y me piden hallar el restante. Entonces sabemos que este me da 90, este me da 50. Si lo sumamos, 90, 140, ¿cuánto le hace falta para 180? Entonces sería 40 grados. Bien. Vamos a mirar estos. Este sería el G, H. Entonces aquí me piden el valor del ángulo Y y el valor del ángulo X. Si tenemos en cuenta esta línea recta, ¿sí? Este ángulo que está a la izquierda sería un ángulo llano, ¿sí? En otras palabras, este ángulo de 60 y el ángulo Y serían ángulos adyacentes que forman este ángulo llano. Este ángulo llano sabemos que tiene una medida de 180 grados. Entonces, si yo tengo este ángulo de 60, ¿cuánto le hace falta para llegar a los 180? Sería 120 grados. Entonces este ángulo sería de 120 grados. De igual forma, en la parte derecha también tengo dos ángulos adyacentes que forman, por acá se forma también un ángulo llano de 180 grados. Entonces, si este ángulo es de 58, ¿cuánto le hace falta a 58 grados para llegar a 180 grados?
Si restamos 180 de 58, nos podremos dar cuenta de que ese valor es 122 grados. Bien, el siguiente FGHI. El siguiente, aquí tenemos dos líneas rectas que se intersectan. Sabemos que cuando dos líneas rectas se intersectan se forman ángulos opuestos por el vértice. Este ángulo de 40 es opuesto con este ángulo Y, quiere decir que este ángulo también tendrá una medida de 40 grados. Además, si observamos, el ángulo X y el ángulo Y son dos ángulos adyacentes que me forman un ángulo llano que mide 180 grados. Entonces, si este mide 40, ¿sí? ¿Cuánto le hace falta 40 para llegar a 180? Sería 140 grados. Entonces este sería un ángulo agudo y este un ángulo obtuso. Entre los dos deben sumar 180 grados. El ángulo X y el ángulo Z son opuestos por el vértice. Quiere decir que este también tiene la misma medida, 140 grados. Bien. Vamos a realizar estos otros ejercicios. Entonces, estos serían ángulos entre paralelas. Recordemos que ya dijimos que ángulos entre paralelas cortadas por una secante, decíamos que si esa secante está inclinada, como en estos casos, ¿sí?, se van a formar 8 ángulos, de los cuales 4 ángulos son agudos y 4 ángulos son obtusos. Los ángulos agudos van a tener la misma medida y los ángulos obtusos van a tener la misma medida. Y entre el ángulo agudo y el ángulo obtuso deben sumar 180 grados. Entonces, sencillamente, este ángulo que me dan es un ángulo agudo y el que me piden es un ángulo obtuso. Entonces, entre los dos deben sumar 180 grados. Si este ángulo vale 80, este va a valer 100. ¿Sí? Esa es una forma de hacerlo rápidamente. Otra forma es, este ángulo de 80 es correspondiente con este ángulo 80. ¿Sí? Y entre estos dos ángulos, ángulo X y el ángulo de 80, son dos ángulos adyacentes, deben sumar 180 grados. Entonces este sería de 100. 100 más 80, 180. Veamos este otro. Este ángulo es de 120 grados. Este ángulo con este son correspondientes, tienen la misma medida, o sea que este será 120 grados. Y entre estos dos deben sumar, son adyacentes, deben sumar 180 grados. Entonces, si este es 120, este valdrá 60 grados. O lo que es lo mismo, si este ángulo es el ángulo obtuso, 120, el ángulo agudo debe medir, son suplementarios con el ángulo agudo, debe medir 60 grados. Y este ángulo de 60 grados es correspondiente con este. Para este ángulo es el que me piden y me dicen que este ángulo agudo es de 30 grados. Sabemos que si este ángulo agudo es de 30 grados, este ángulo es correspondiente con este ángulo de aquí. Y entre estos dos deben sumar 180 grados. Quiere decir que este tiene un valor de 150 grados. Veamos este otro. Este ángulo es de 150 grados y me piden este ángulo X. Es similar al anterior. Este ángulo agudo, si este es 150 y es un ángulo obtuso, el agudo debe ser el suplemento de este. Entonces sería de 30 grados. Porque 150 más 30 da 180. O también podemos hacerlo de la siguiente forma. Este ángulo es correspondiente con este y entre estos dos ángulos deben sumar 180 grados,
Quiere decir que si este vale 150, pues este debe ser de 30 grados. Esa sería otra forma de hacerlo. Este ángulo es de 45 grados y es agudo. Quiere decir que este ángulo que me piden es obtuso. Estos dos son suplementarios, o sea que deben sumar 180 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este ángulo es correspondiente con este, y entre estos dos forman dos ángulos adyacentes cuya suma es 180 grados. Entonces, si este es de 45, este debe ser de 135 para que sumados me den 180. Por último, este ángulo es un ángulo obtuso y este ángulo también es un ángulo obtuso. Quiere decir que deben tener la misma medida, 140 grados. ¿Listo? Otra forma de hacerlo es que este ángulo X sería correspondiente con este también valdría X, y estos dos son opuestos por el vértice, entonces tienen la misma medida, 140 grados. Bien, veamos estos otros ejercicios. Entonces me dicen que debe calcularse el valor del ángulo X, sabiendo que este ángulo es de 35 y que esta semirrecta es la bisectriz. Recordemos que la bisectriz es una semirrecta que divide el ángulo en dos ángulos de igual medida. Quiere decir que este también vale 35 grados. Y si estos dos ángulos miden uno 35 y el otro 35, entre los dos medirán 70 grados entre los dos. 70 grados. Quiere decir que este ángulo de aquí de 70 es opuesto con este, también vale 70 grados. Y este ángulo es un ángulo agudo. El ángulo que me están pidiendo es un ángulo obtuso. Entre los dos deben ser suplementarios, o sea, quiere decir que deben sumar 100. Este debe ser de 110 grados para que sumado con este me dé 180 grados. Otra forma de hacerlo puede ser, este es de 70 grados, es correspondiente con este, tienen la misma medida, y entre estos dos, repito, son suplementarios, deben sumar 180, luego este debe ser de 110 grados. Vamos a hacer este otro ejercicio, que sería, bien, me piden hallar el valor de este ángulo X, ¿sí? Teniendo en cuenta que estas dos líneas L1 y L2 son paralelas, cortadas por esta secante. Aquí tienen, estas dos líneas son paralelas y tienen dos secantes, esta secante y esta otra secante. Hay dos secantes aquí en este caso. Entonces hay que mirar esos ángulos que se forman entre paralelas cortadas por una secante. Bien, veamos a ver qué sucede. Este ángulo que me dan es de 120 grados. ¿Sí? Este ángulo es de 120 grados. Si yo tengo en cuenta estas paralelas con esta secante, sabemos que estos dos ángulos, este ángulo de acá y este ángulo de acá, se denominan los conjugados internos. ¿Sí? Están al mismo lado de la secante y son internos. Y sabemos que la suma de los conjugados internos debe ser 180 grados. Entonces aquí tengo 120 y aquí tengo 20, sumarían 140, para 180 me faltan 40, quiere decir que este vale 40 grados. Y este ángulo X con este ángulo de 40 son opuestos por el vértice, quiere decir que este
ángulo también debe valer 40 grados. Listo. Veamos este otro ejercicio. Estas serían paralelas. L1 y L2 son líneas paralelas. Me dan este ángulo. Podemos tomar esta línea como una secante de esas paralelas. Pues esta sería la secante. Y esto vale 130 grados. Podemos hacerlo de la siguiente forma. Si este vale 130, estos dos son ángulos adyacentes y forman un ángulo de 180 grados. Entonces, si este vale 130, este valdrá 50. Y este ángulo de 50 es correspondiente con este, luego este debe tener la misma medida, 50 grados. Veamos este otro ejercicio. También presenta líneas paralelas. Dice que L1 es paralela a L2 y L3 es paralela a L4. Entonces se trabaja entre paralelas y se pueden tomar también secantes. Entonces, veamos qué me están pidiendo. Me están pidiendo el valor de este ángulo X, teniendo en cuenta que este vale 130 grados. Entonces, este ángulo de 130 y este ángulo de aquí son dos ángulos adyacentes que suman 180 grados. Quiere decir que este ángulo debe medir 50 grados. Si estas dos líneas son paralelas cortadas por esta secante, este ángulo de 50 es correspondiente con este ángulo de acá. Entonces este también va a medir 50 grados. Y si esta línea es paralela a esta línea y está cortada por esta secante, esta línea es paralela a esta línea y está cortada por esta secante, quiere decir que estos dos ángulos también son correspondientes. Luego este ángulo de X es de 50 grados. Bien, con esto dejamos la explicación de los ejercicios propuestos en la guía número 1. Muchas gracias.